Vamos a entrar de lleno a lo que tenemos el día de hoy, lo que habíamos anunciado en esta jornada. Decíamos, amigos, vamos a hablar ya de lo que habíamos anunciado de inicio en el programa, la ley Adelino Cignani. ¿Cómo está esta norma en el país? ¿Cómo se está aplicando la norma en el país? ¿Es buena? ¿No lo es? Vamos a hablar con uno de los más importantes precursores, digamos, de esta norma. Voy a saludarlo al exministro de Educación, a Roberto Aguilar. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Innegablemente el poder compartir temas tan importantes como la educación. Bien, por favor, para que la gente un poquito entienda, vayamos a describir los aspectos más importantes, el espíritu mismo de esta norma 070, la Adelino Cignani, por favor. Creo que es importante que la población recuerde, sepa y que obviamente sepa diferenciar, porque hasta ahora las autoridades no lo han podido hacer, es el hecho de que la confusión entre la ley de educación y la gestión educativa. Entonces, muchas veces se agarra y dice la educación está en los peores momentos cuando observan, por ejemplo, ciertos aspectos vinculados a procesos educativos o a programas educativos. La ley es una propuesta integral para que el sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad. La ley toca cada uno de los aspectos que en temas educativos constituyen vitales, fundamentales, esenciales para el desarrollo de la sociedad. Cuando uno lee la ley, y eso es importante que todos lo pudieran hacer para obviamente tener un criterio mucho más completo, es importante observar que en la ley se tocan aspectos, primero, vinculados a las bases, a los principios, a los objetivos fundamentales de lo que constituye la educación. Por eso es que, por ejemplo, en la parte de las bases de la educación, se habla de que la educación debe ser descolonizadora, es decir, romper con todas esas estructuras jerarquizadas y de desprecio que había en la época colonial o en la época republicana colonial en torno al tema de nuestra identidad. Dice que es liberador en el sentido de que rompe con toda esa dependencia que la ignorancia puede generar a un ser humano y que lo vuelve dependiente de otro. Y así sucesivamente va haciendo planteamientos como que la educación debe ser comunitaria, en el sentido de verla como un bien común, debe ser democrática, participativa, debe ser única para que no exista diversidad en regiones, unitaria, debe ser, ahí hay un planteamiento central que es la educación debe ser laica, pluralista y espiritual, es decir, respetar la libertad de conciencia, la libertad de expresión en la religiosidad, pero no establecer una religión como predominante, lo que se hacía antes con la Iglesia Católica. La educación debe ser inclusiva, intercultural, la educación debe ser científica, técnica, tecnológica, la educación debe estar vinculada a la vida en todas sus formas, debe ser de la vida para que esté articulada a la realidad. Y finalmente, en esta parte inicial, debe ser una educación promovedora de la convivencia pacífica y fundamentada en principios ético-morales. Esa es la parte de las bases. Los fines reafirman estos elementos y consolidan los elementos generales en torno a lo que debe ser la educación. La pregunta es, si uno lee la ley en su parte de bases, fines y objetivos, uno se pregunta qué es lo que debería cambiarse de eso. Y uno se da cuenta que en realidad no es el tema de la ley lo que está cuestionado, sino es cómo se ha implementado la ley, que ahí es donde vienen las administraciones que han podido ser deficientes, ahí es donde se establece de una manera muy precisa que ha podido haber deficiencias porque no ha habido financiamientos correctos. Por ejemplo, la idea de hacer de la educación parte del desarrollo social estaba articulado al desarrollo de los proyectos sociocomunitarios productivos. Un proyecto sociocomunitario productivo definido en una unidad que era una problemática de la comunidad, era la que permitía que se planifique a nivel de los maestros las acciones que vinculen al estudiante con esa problemática, es decir, que se vincula a la problemática social de su comunidad, de su barrio, de su unidad educativa, etcétera. ¿Qué pasó? En la época de Cárdenas, en la época de la señora Áñez, vino el tema de decir, no,
ha estado mal planteada así que ahora el proyecto sociocomunitario ya no es por unidad educativa, sino va a ser a nivel nacional. Y establecieron, el PCP este año va a ser violencia. Y todos trabajaban sobre violencia. Eso no era lo que se planteaba, y ahí sí hay un error y una deficiencia en torno a lo que era la concepción del proyecto sociocomunitario como eje articulador de lo que era el desarrollo de la planificación educativa. Es un elemento importante de diferenciar. Cuando muchos dicen hay que cambiar la ley, yo les digo, lean la ley y díganme un solo punto que deberíamos cambiar, que está mal planteado. Seguramente debe haber varios, pero como estructura misma de organización del sistema educativo, es importante tener en cuenta que ahí se definen los grandes objetivos, se definen todos los aspectos que están siendo orientadores para tener una educación que sea fundamentalmente la expresión del respeto y el desarrollo del derecho a la educación como derecho universal. La ley sintetiza eso. Sintetiza el derecho a la educación como parte del derecho universal de todos los bolivianos y bolivianas a acceder a esa educación, pero además a recibir una educación de calidad, porque ahí viene el cuestionamiento. La educación es mala, no es de calidad y tiene serias deficiencias. Y este contexto está establecido obviamente a partir de las evaluaciones que uno puede hacer a nivel de la relación familiar, con el hijo, con los hijos, viendo cómo están rindiendo, con nosotros los docentes universitarios, viendo cómo se llega a la universidad y qué elementos son los que pueden estar presentándose como deficiencias, y así sucesivamente va habiendo una evaluación de la sociedad para establecer cuál puede ser los grandes problemas que existen. Bolivia tiene un serio problema que eso sí no está planteado todavía como una estrategia nacional, y es el de resolver el desarrollo de las habilidades básicas de los estudiantes, lectura, escritura y el contexto del desarrollo del razonamiento lógico a través de las matemáticas, que debemos hacer un fortalecimiento estratégico en torno a esto. Eso la ley lo dice. Lo que pasa es que debe ser desarrollado como una política educativa y un programa educativo específico, lo que pasó con la alfabetización. La ley establece como principio general que ningún boliviano debe estar al margen o debe ser excluido del derecho a saber leer y escribir. Y para ello se plantea impulsar políticas de alfabetización y democratización de la educación. Viene el Ministerio de Educación e implementa el programa de alfabetización, lo hizo el 2006 en su arranque, y logra después de varios años declarar a Bolivia libre de analfabetismo. Díganme, en el caso de alfabetización, ¿está equivocada la ley? No, porque planteó como eje central un objetivo social estratégico y además una política de Estado en torno a dar el derecho a la educación a todos los bolivianos y bolivianas. Los niveles de calidad de la educación, cuáles son los niveles de aprendizaje, son aspectos que están vinculados al impulso de políticas y programas en torno a justamente ese objetivo. ¿Qué es lo que necesitan nuestros estudiantes y qué es lo que deben desarrollar? Por ello, ayer, escuchándolo al presidente en la inauguración del Congreso Educativo, y planteando elementos vinculados a que, por ejemplo, en primaria tienen que volverlos a plazos, me da la sensación que el presidente no ha leído de manera clara lo que ha sido la ley Avelino Cignani. El principio de primaria, que es un principio ya incluso desarrollado en muchos países, establece que en primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, reprobar a un niño es destinarlo a que el resto de su educación esté supeditada a esa situación. Porque en primero, segundo y tercero de primaria, ¿quiénes se aplazan en realidad? El profesor y los padres, no el niño.
porque el niño se está adentrando en el proceso educativo, está aprendiendo a generar un proceso de socialización y escolarización. Por lo tanto, los que no han respondido correctamente son el maestro y los padres. ¿Qué necesitamos ahí? Hacer que se evalúe los requisitos mínimos para el paso al siguiente año. Si no pasa al siguiente año, no se lo reprueba con una nota en el estilo tradicional. Se recomienda su repetición. ¿Por qué? Porque no ha logrado la madurez educativa, la madurez psicológica y obviamente ciertos elementos básicos para pasar a los siguientes niveles. Es cuando a un niño lo desarrollan muy rápido y de pronto llega a primero, segundo y obviamente queda con ciertos elementos que lo traban en su desarrollo. Bien. Por lo tanto, esta concepción de que en primaria se aplique nuevamente la reprobación, lo que en secundaria y en sistema universitario es vital. ¿Por qué? Secundaria y universidad tenemos ya jóvenes responsables, conscientes de sus comportamientos. Pero en el niño de primaria lo estamos introduciendo al campo educativo. Ponerle notas de reprobación es obviamente romper una concepción de un desarrollo natural que debe ser acompañado por la familia y obviamente orientado por el maestro. Bien, ahora entiendo que hay algunos aspectos importantes dentro de esta ley. Por ejemplo, el currículo base, que usted decía, un currículo base sí, pero de repente adaptado a cada región, ¿no? Viendo los contextos de cada región, que es importante, porque no será lo mismo capacitar en, de repente, el tema de agricultura en el oriente y en el occidente. Serán aspectos distintos de repente que habrá que enfocarlos de acuerdo a cada realidad. Otro de los temas que mucha gente reclama y dice es el tema de la capacitación a docentes. ¿Cómo estamos en este tema? ¿Ha habido avances? ¿No? Y con relación al otro que usted decía, exministro, el tema, por ejemplo, vinculado a los presupuestos. Porque de repente la norma es buena, pero la ejecución de la norma no está siendo la correcta, como lo que venían denunciando algunos otros invitados con otras normas también que están vigentes, que son halagadas fuera del país porque son muy buenas, pero la implementación carece de aspectos esenciales, como el presupuestario, por ejemplo. Ese último tema. Uno de los aspectos que se hizo durante mucho tiempo, y aquí no voy a entrar a tratar de hacer una evaluación de lo que fue mi gestión en términos de autoridad, sino el criterio de Estado que se implementó. Normalmente, de hasta el año 2005 se establecían criterios de asignar financiamientos a la educación, siempre han estado en el 4-6% en promedio. A partir del 2006 se establece como principio esencial el de cumplir lo que la Constitución dice y es el de financiar la educación en un contexto de los recursos suficientes y necesarios para su desarrollo, un principio universitario también. En ese marco es que el crecimiento del presupuesto va en cerca de los 280% de incremento en el presupuesto global, visto desde el punto de vista del presupuesto general del Estado, pasar de 6.500 millones de bolivianos en el 2005 a 22.000, 23.000 millones de bolivianos para el 2019, 2020, 2021. En la actualidad, si no me equivoco, está cerca por los 24.000, es decir, en términos de presupuesto, ha habido un incremento importante. ¿A qué se destinaba ese presupuesto? Un primer elemento fue a los contextos de formación de maestros, y ahí es donde engrano con la segunda propuesta. Originalmente, y eso es lo que mucha gente no conoce o no se acuerda, el maestro se formaba en 3 años a nivel de técnico superior, hasta el año 2009. A partir del 2009, la ley educativa establece que el maestro deberá obtener licenciatura. Y de ahí es que las escuelas o los institutos normales se transforman en escuelas superiores de formación de maestros y se establecen los criterios. Primero, formación por 5 años. Segundo, y aquí vienen elementos que no se han resaltado mucho y que obviamente son importantes y si es necesario hay que hacer ajustes. Por ejemplo,
La nota de aprobación en el contexto de las normales, de las escuelas superiores de formación de maestros, es 61, no 51. Y ahí tienen una ventaja respecto de la universidad. Segundo, cuando el postulante se inscribe a la Escuela Superior de Formación de Maestros, firma un compromiso de dedicación exclusiva. Este es un principio un poco complejo porque socialmente muchos jóvenes que tienen interés de ser maestros también tienen la necesidad de trabajar por falta de recursos. Pero se ha establecido un principio. La formación de maestros debe ser completa, a dedicación exclusiva. Tercero, se incorporó el componente de que en los cursos debería haber solamente 25 alumnos, ya no los 40, 50, 60 que antes habían las normales. ¿Ustedes se acuerdan hace algún tiempo, hasta antes, el 2005, 6, habían manifestaciones de estudiantes que habían reprobado en el ingreso a la normal? Después de un tiempo que hubo una conflictividad un poco dura, se estableció que el ingreso es por eh, tipos de postulante, el tipo normal, que es el tipo A, el tipo B, que es un postulante becado, el tipo C va a ser el postulante becado por deportes, etcétera. Entonces, ahí se establece que los que ingresan en la modalidad A es por rango de los 25 mejores, las 20 mejores notas entran a la normal. ¿Cuántos ingresaban antes, el 2005? Ingresaban 8,000 estudiantes a las normales. ¿Cuántos ingresan ahora? 2,500. ¿Qué pasaba antes? Como había 8,000 postulantes, terminaban con el tiempo 20,000 maestros desocupados. Egresaron, pero no había trabajo para ellos. Y lo que se estableció fue una política de reducir los ingresos. Incluso se cerraron las normales durante 4 años, 2 años primero, un año después y un año siguiente. No hubo convocatorias. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era bajar la masa de maestros desocupados y establecer un criterio de mayor calidad. Entonces, el último dato, en los maestros, antes se hacía prácticas el último año, ahora por reglamento se hacen las prácticas los 5 años. Es decir, formalmente propuesta por la ley y por el programa de formación de maestros, se ha logrado transformar estructuralmente de lo que era antes. ¿Qué es lo que está fallando? Que hay una concepción muy esquemática de parte de algunos dirigentes del magisterio que establecen que ciertos temas son exclusivamente de, entre comillas, propiedad del magisterio. Y este es un elemento que hay que romper. En el tema de los institutos técnicos sucedió lo mismo. Maestros de primaria enseñaron en un instituto técnico. Esto se rompió y se dijo, en el caso de institutos técnicos, los docentes son docentes de profesiones relacionadas al tema que van a enseñar. Bien. Es decir, no tiene que ser maestro, puede ser ingeniero, químico, lo que sea. Entonces, hay cambios estructurales que se han dado y obviamente este es un aspecto que debemos evaluarlo, ajustarlo, porque también necesita sus ajustes, replantearlo, pero no es la ley la que hay que cambiar, son los programas, el programa de formación docente o la política relacionada a el desarrollo curricular. Lo ultimito, el currículum se maneja en 3 niveles. Currículo base, que es el currículo del Estado, es uniforme para todo Bolivia, en el sentido de lo que debe aprenderse en matemáticas, física, en lenguaje, etc. Hay un segundo currículo que es el currículo regionalizado, que es de los pueblos indígenas. Lo regionalizado no habla de territorios políticos, Santa Cruz, La Paz, etcétera, sino de pueblos, de territorios indígenas. Y el currículo que está dispuesto para estos temas regionales propios es el currículo diversificado, que incorpora las particularidades de cada región. Bien. Quiero agradecerle por su tiempo, por explicarnos así a detalle grandes aspectos de esta norma y el por qué debería continuar. Un abrazo, buenos días y buena semana. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Gracias.